cuando nos ponemos a canalizar sin un conocimiento claro de, por ejemplo, la arquitectura fractal multidimensional del universo. En términos concretos, sería como un médico cirujano operando sin haber estudiado anatomía. ¡Upa! O sea, puede tener una gran intuición y una gran intención de ayudar. eh, Sin embargo, va a haber un desconocimiento importante de qué aspecto está tocando, qué conecta con qué, por qué conectan, etcétera, etcétera. Me recuerdo a esos cirujanos que abrían los cráneos de personas con piedra y cositas así como en una tribu de África ¿Ya? y que decían que efectivamente funcionaba. Y había gente que viajaba a ver a este cirujano y que le abrían la cabeza con piedritas. Pero personalmente yo no me arriesgaría. Yo no lo haría, yo no lo recomendaría. Y sí, somos súper atentos con ese tipo de cosas. Obviamente, si alguien va a abrir nuestro cuerpo físico, queremos asegurarnos que la persona tenga experiencia, tenga muy buenos resultados, tenga mucho conocimiento, Herramientas esterilizadas, herramientas esterilizadas. ambiente esterilizado. Sin embargo, claro, en el mundo de la espiritualidad, porque es tan invisible, al momento de ir con una persona a que nos canalice, ya sea nos canaliza una terapia energética como Reiki o otros tipos de canalizaciones energéticas, o una persona que nos viene a canalizar el alma, o una persona que canaliza ángeles, o una persona que recibe algún tipo de información de eh, una dimensión metafísica, por así decirlo, una dimensión no visible. Es como que cualquier persona nos sirve mientras digan que ven cosas, que canalizan cosas. Yo sé que hay personas que buscan que tenga recomendaciones, etcétera, pero finalmente, y eso vamos a conversar y profundizar hoy día, al final, y es una conversación que tuve un momento con una persona que me dijo, ya, pero no existe la universidad de la canalización, a diferencia de que sí existen doctorados y postdoctorados, ¿verdad? Como en cirugía y cirugía específica de ese problema, de ese tema. O sea, ¿cómo solucionamos este tema? Porque no se trata de discriminar a personas porque no tienen un título universitario, Ujú. pero tampoco como de que cualquier cosa sirve o funciona. Claro, entonces no existe en la espiritualidad una universidad de alguna especialidad, porque no es la realidad de la espiritualidad. Mm, La realidad para un trabajo en específico es que sí, un especialista te sirve. La realidad espiritual es que tú tienes que de alguna forma hacer lo contrario a un especialista. El especialista sabe de una sola cosa y lo contrario sería alguien que sabe de todas las cosas. No, no, no me refiero a alguien que no sepa nada de nada. Eso no, no era lo contrario del especialista, sino que a alguien que comprende el marco en grande. Porque la espiritualidad es eso, es una dimensión superior en la cual hay que expandir la conciencia. Si sigues con una conciencia normal, si eres una persona común y silvestre y canalizas, vas a tener el velo de ser un ser común y silvestre. Y eso incluye mucho egocentrismo, ideas predefinidas, prejuicios, etcétera. Entonces la canalización va a venir con ruido. mm. Y yo creo que esa es una de las complicaciones más clásicas de las personas cuando quieren iniciarse en canalizar y en hacer canalizaciones. Es como, ¡ay, que me cuesta! Porque es difícil y hay tantas capitas que pareciera que me entorpecen, pero pareciera que hay ciertas personas más fluidas. Entonces podríamos Claro. ir viendo cómo profundizar en este Ujú. tema de la canalización. Sí, personalmente creo que el hecho de que te cueste canalizar es bueno. Es que el circuito dentro de ti está funcionando. Pero si eres canalizador innato, sin estudios, experiencia, maestro, disciplina, etcétera, 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 sin purificar tu alma, en realidad es como que algo no está funcionando bien. Es como que vivamos todos en estados alterados de conciencia psicodélica sin haber meditado, consumido psicodélico. No es muy práctico. O sea, si yo quiero hacer un trabajo fino, si estoy conduciendo un vehículo, no quiero empezar a ver fractales y cosas como lo hizo nuestro amigo, ¿cómo se llama el de la bicicleta? Sí, a veces no me sé su nombre, Se me acaba de ir el nombre. pero el que descubrió. Es como que descubrió el LSD. No, de hecho lo estudió nuevamente,
porque estaba estudiando cosas y a él había visto que el ácido lisérgico decía que no servía para nada y su intuición le dijo que no, veamos para qué sirve. Y bueno, sin saberlo, por contaminación cruzada, simplemente consumió altas dosis de LSD, lo cual en realidad es muy poquito, o sea, apenas habrá tocado los dedos porque se manchó un poquito. Me pusieron, era Alberto. Albert Hoffman, muchas gracias. Shalom, shalom. Entonces, mientras que se iba a la casa, iba en bici y tuvo una experiencia totalmente profunda y espiritual. Y por supuesto que eso no es bueno, porque vas en bici, no te quieres caer de la bici, no quieres chocar con cosas. Entonces, si estás viendo muy extraño, estás viendo un mundo espiritual cruzado con el mundo físico, no es muy conveniente. Y lo mismo pasa con canalizaciones, adivinanzas, cualquier tipo de cosa espiritual que se haga. Se necesita un cristal limpio y decidir cuándo se usa a voluntad. Porque literalmente le llamamos esquizofrénica a una persona que tiene esa capacidad espiritual, pero no lo puede controlar, que termina haciendo daños a otros, haciéndose daño a sí mismo. Así que nosotros queremos plantear esta propuesta de enseñar sobre canalización ancestral. ¿Sí? Así que vamos a ir viendo capitas de cómo esto se puede ir desarrollando, nuestra idea de aportar al mundo de las terapias holísticas, donde hoy día está tan de moda gracias, la lectura de registros acá, chicos, y todo eso, que podríamos decir desde este aspecto más profundo, multidimensional, eh, sobre el tema. Sí, así que puede que no haya una universidad para estudiar la especialidad de canalización, que probablemente alguien sí la inventó y que no sea tan recomendable, pero sí existe muchos maestros, escuelas espirituales de todos lados del mundo, disciplinas, mucho estudio, mucha meditación, etcétera, que uno sí puede hacer. Y Así, eso sí o sí lleva a ir purificando, sanando y naturalmente te ayuda a tener un canal abierto. sí. Vamos por parte entonces, rebobinemos. ¿Nos puedes explicar, amor mío, qué significa canalizar desde una perspectiva incluso ancestral de las sabidurías que tú has estudiado durante más de 15 años? Ujú. Desde la base de las sabidurías, las más antiguas te hablan de que tu cerebro Ujú. es como una antenita. Mm, Entonces uno cree que está pensando, pero en realidad los maestros nos dicen que estamos canalizando, que estamos siendo antena que toma un canal y recibe una información. Entonces, más modernamente entendemos que canalizar es buscar información en planos superiores, pero en realidad de por sí todos estamos canalizando todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre canalizar algo espiritual y canalizar una idea maravillosa, brillante, de una investigación científica? Ninguna, realmente ninguna. En la práctica sí hay detalles que van a hacer que una sea distinta a otra. O sea, el científico solamente está buscando respuestas del mundo físico y una persona que canaliza en los mundos espirituales está apuntando a encontrar información de otras dimensiones, incluso otros espacios-tiempos. Entonces, ahí se da la diferencia principalmente, pero no es algo del otro mundo. O sea, cualquier pensador ya es un canalizador, solo que está enfocado en conceptos o enfocado en un área delimitada en particular como la ciencia o la tecnología. En cambio, una persona que canaliza ve más allá, puede ver eventos, puede ver consejos para la evolución espiritual, etcétera. ujú. Me gusta tu definición, me hace mucho sentido. Em, a veces tenemos como esta definición súper específica de que canalizar es recibir mensajes medios encriptados de pareciera como una especie de, qué sé yo, de mensajero espiritual que conecta con uno desde afuera y que no es lo mismo que cosas que hacemos cotidianamente. Y
Bueno, creo que de ahí inmediatamente me surge esta segunda pregunta de por qué nos llama tanto la atención a las personas o practicantes espirituales la canalización. Yo creo que un poco porque estamos buscando validar una premisa, como la premisa es que existe algo más allá Ujú. y que no todo es este mundo físico, que solamente la respuesta la encuentro aquí, que sí puedo encontrar la respuesta en el mundo espiritual o que tengo conexión, entonces, oh, me habló un alienígena, entonces quiere decir que voy avanzando en mi camino espiritual, entonces de alguna forma nos corrobora esta premisa que estamos tratando de buscar. Si somos tan espirituales, entonces, ¿cómo lo corroboro? ¿Cuál es la ventaja evolutiva? Mm, Entonces, muchas veces se busca por ese lado y otras veces de plano es una falacia argumentativa. Es como decir, yo tengo la verdad, yo no te voy a escuchar a ti porque a mí me habló el gran general intergaláctico de las Pléyades. Entonces, ¿tú quién eres para hablarme a mí? Entonces, a veces se utiliza de esa forma, por supuesto subconscientemente. Yo acá estoy actuando y caricaturizando el fenómeno que ocurre internamente de manera muy silenciosa, porque la arrogancia funciona de una manera muy silenciosa. El arrogante no se cree arrogante, no se da cuenta de su arrogancia, pero no es capaz de escuchar al otro y entender al otro lo que realmente quiere decir. Y muchas veces se da en casos de canalizadores porque creen más en su canalización sin darse cuenta que ellos ya son un canal y que el canal pudo haber estropeado el mensaje, que a lo que puede decir un maestro espiritual o incluso un profesor de filosofía o ética. Entonces el profesor de filosofía o ética llegó a una conclusión en base a solamente un pensamiento lógico, solamente tomó los conceptos y los hechos y formuló una respuesta correcta. una hipótesis y luego probablemente una argumentación y finalmente una Exacto. síntesis. En cambio, el canalizador recibe la respuesta directamente, sin por qué, sin para qué, solamente la respuesta. Entonces, puede ser algo Mm. muy útil si yo estoy en peligro y necesito saber si tengo que correr hacia la izquierda o correr hacia la derecha, y me dicen hacia la derecha. Yo tengo por qué preguntarle por qué. Voy a la derecha y claro, a la izquierda era un callejón sin salida y me atrapaban, a la derecha eh, podía seguir corriendo. Entonces, en cosas muy específicas eso es muy válido. Generalmente no va a ser válido que ya alguien te dé la respuesta sin el por qué, sin el para qué, sin la estructura que eso conlleva. Porque se queda en dogma o en creencia o en, uy, qué bonita esa experiencia. O sea, ¿de qué me sirve a mí vivir la fractalidad del cubo de Metatron en su pentadimensionalidad si luego no entiendo nada? Me puede servir para aumentar mi creencia. Como ahora Mm. creo más fervientemente en que la espiritualidad existe Mm. y que puedo ir más allá de mi conciencia en tres dimensiones, que básicamente se reduce a un pensamiento binario. Somos súper binarios. Nuestra política hoy en día tiende a ser izquierda-derecha. Hay un centro por ahí, pero en realidad es como, como que en realidad todo está cargado por un solo lado y solemos ser muy extremistas. Sí, efectivamente. Y creo que estoy muy de acuerdo contigo que en el fondo queremos corroborar esta premisa y sentir. Hay mucho que tiene que ver con el canalizar, que tiene que ver con el sentir. Sentir que estoy, como dices tú, avanzando en mi camino espiritual. Entonces, a medida que voy avanzando, voy obteniendo estos como poderes psíquicos o estas habilidades eh, ultrasensoriales, qué sé yo, y voy pudiendo de repente conectar con los eventos de la materia de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, ya la idea de tener una visión, profesar algo, profesionar, profesor, Profetizar. profetizar, gracias. Profetizar algún evento y de pronto, claro, sin querer, y yo hablo mucho por mí, vamos cayendo en un ego espiritual que va dependiendo muchas veces de eso. Y yo he hablado con muchos canalizadores y dicen como que no es, no es tan común, ni siquiera para estos canalizadores que se dedican muchos años y tienen hasta escuelas de canalización, no es muy común sentir que uno siempre tiene como esta gran inspiración. Porque también pasa mucho por si uno está cansado, que hoy día es muy fácil estar cansado o sentir estrés o todo eso y va
va permeando. Entonces hay tantas cosas que afectan a eso que de alguna forma apoyarnos en que porque canalizo significa que mi conexión con lo divino es fuerte y mi espiritualidad es grande, Ujú. o porque no estoy pudiendo conectar, mi espiritualidad es débil y es pequeña, y no Sí, necesariamente están así. es relativamente parecido a ejercitar el cuerpo. Tú puedes hacer mucho ejercicio y tener así tremendos músculos, y luego con el tiempo puedes dejar de hacer ejercicio, cambiar tu dieta, empobrecerla tal vez, y vas a perder esa musculatura. Entonces, algo similar pasa con la espiritualidad. Tú puedes entrenar tu espiritualidad y luego si te vas de parranda, perdiste todo tu avance. Tienes que empezar de nuevo. Entonces, es muy fácil desconectarse del espíritu, impurificar el alma y, y causar esos cortocircuitos que a veces toma tiempo. Te peleaste con alguien, te enfureciste, perdiste todo el avance que tenías. Tienes que partir de cero. Y yo sé que eso suena súper exagerado. Uy, estamos como, está un poquito pegados. Si la cámara está ahí como, me faltan los recursos. Mm, y sé que suena súper exagerado y es la primera, como una de las primeras cosas que me pasaba cuando yo empecé a estudiar de OR y él me mencionaba esto como cuidado con la ira, porque el enojo produce un montón de debilidad, de destrucción a niveles mentales, emocionales, físicos que tú no te estás dando cuenta, etcétera. Y yo lo encontraba súper exagerado en un principio, me defendía como que la ira es súper válida. Y lamentablemente ahí estaba toda mi arrogancia, ¿verdad? De creer que yo sabía mejor que él. Que los Porque, maestros, sino una cosa que yo me espérame, invento. espérame. Entonces, mejor que él, asumiendo de que era su opinión personal, era justo lo que iba a decir. Pero claro, esa era como mi arrogancia, ¿verdad? Y que sigue siendo Eh, arrogante tener una convicción tan y fuerte al, mo- respecto a la opinión de alguien. claro, y al momento de ir estudiando más, porque yo sentía que había estudiado mucho y que yo sabía mucho sobre regulación emocional, etcétera. Y a medida que fui estudiando más las sabidurías ancestrales, me topé con muchos maestros diciendo lo mismo que Or, o más todavía, así como súper, hiper más. Así como lamas tibetanos hablando sobre que la ira puede quemar eones de karma positivo, de años, o sea, estamos hablando de cantidad de años que no podemos comenzar un ataque de ira. Eh, y muchos otros maestros hablando de que el sabio es como lento en la ira, largo en la ira, Claro. algo Ujú. así. Entonces, todos diciendo que la ira es como lo contrario al sabio. Como que si eres una persona muy iracunda, no eres una persona sabia. Y, oh, que me daba rabia porque yo toda la vida he sido una persona iracunda. Entonces, tenía que defender mi punto. Y hasta que un día me, me rendí y dije, ya, voy a probar lo que dicen los sabios y me di cuenta que en el fondo estaba muy acostumbrada a niveles muy altos de estrés, estaba acostumbrada a niveles muy altos de cortisol, estaba acostumbrada a niveles muy altos de ira que no eran sostenibles para nadie. O sea, yo vivía enferma y con inflamación y con gastritis y con un montón de problemas que venía de esa ira. Y hoy día que intento mucho más gestionarlo, me doy cuenta que un pequeño enojo es como, de nuevo, volver a empezar. Y, y, y eso es lo complejo de ser canalizador y no es nuestra intención decir como ya, entonces no canalicemos, todo lo contrario, como ser canal de luz es algo, creo que muy bonito que queremos hacer todas las personas espirituales, pero vamos a enseñar a cuidar el canal y a ser responsables de nuestro canal. A la base yo dije, todos estamos canalizando. Mm, Somos canales, canales. somos canales. Entonces, ¿qué puede pasar con tu canal? Está demasiado cerrado y nunca se te ocurren ni siquiera ideas. O O está demasiado preguntas, abierto y claro. simplemente estás ahí recibiendo, 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 recibiendo sin procesar, sin detener. Y a eso le solemos llamar esquizofrenia a la larga. Me Personas gustó que eso. solo canalizan sin ningún tipo de filtro son un peligro para sí misma y para otras personas. O sea, ¿con qué facilidad uno se puede convencer de cualquier cosa si está simplemente recibiendo cosas de todos lados? Entonces, en la sabiduría hebrea, por ejemplo,
te especifica solo canalizar de Dios. O sea, si vamos a buscar una fuente canalizar, busquemos a la fuente primaria. Ni siquiera te dice canaliza ángeles o arcángeles, no, te dice canaliza a Dios. No te dice canaliza a maestros, no te dice canaliza a Moisés, que no está malo. Si se hace como cierta práctica, la ilulá, así como el cumpleaños de una persona, es como ya por ser su cumpleaños, que en realidad no es el cumpleaños, sino que es su fecha de partida de este mundo, hacemos una pequeña invocación por el día y claro, estamos canalizando su alma, pidiendo bendición y sabiduría y que nos revelen la profundidad de sus enseñanzas, por ejemplo. Pero son cosas muy precisas. En general, lo que se Oh. busca es tener una conexión directa con el creador. Y esa conexión, cuando realmente se logra, no falla. Pero hay que tener ojo, porque si uno está en un teléfono y no sabe quién está al otro lado del teléfono que uno llamó, claro, yo tengo el número de la ATA y la llamo. Y me puede contestar cualquier persona. No necesariamente me contestó la ATA. Y si es una mujer, se puede hacer pasar por la ATA. Y si yo no tengo buena afinidad para ver la diferencia, me pueden estafar. Es una estafa común hoy en día. En Chile pasa mucho que te llaman diciendo que tal persona se accidentó. Entonces te averiguas más o menos de quiénes son tus familiares y te dicen, no, tal persona se accidentó o está en prisión, tienes que mandar dinero a Mm. esta fuente. Y es como tú puedes caer realmente si no te das cuenta de que quien te está hablando desde el otro lado, incluso te puede aparecer en el teléfono que te están llamando del teléfono o te mandan un WhatsApp desde el mismo teléfono y te confunde. Entonces, de la misma forma, si tú eres un canal a cosas que son de otra dimensión, te puedes topar con entes de dimensiones bajas incluso, especialmente si eres una persona común y silvestre, vas a conectar más que nada con lo del bajo astral que se le llama. Y eso no significa que se van a ver seres horribles con cachos, no, se hacen pasar por seres hermosos, tal cual un estafador se puede poner corbata para venderte una estafa piramidal. Ujú. Suena, Y suena bonito, se ve bonito, pero te están estafando. Hay que tener cuidado. sí, y vamos a ir como viendo distintas capitas de este tema. Em, pero bueno, volviendo a lo que tú mencionabas, entonces a la base somos todos canales y tú mencionaste que podemos ver tres formas de vivir el hecho de que somos canales a la base. O sentir que el canal está muy cerrado, que yo diría que es lo que pasa como con la gran mayoría de las personas, que el canal está muy abierto y no hay una gestión consciente ni un filtro que nos permita empezar a discernir para que no nos haga daño a nosotros y no le haga daños a los demás por muy buenas intenciones que hayan. Sí, quiero aclarar que cuando el canal está abierto, no solamente se van a canalizar palabras, a veces se puede canalizar toda una idea, o sea, es Mm. mucho lo que se puede canalizar de golpe. Eso conlleva emociones, especialmente emociones. Las personas con canales abiertos suelen ser personas de signo agua o con muchos signos agua en su carta astral y son bastante emocionales. Y el problema de la emoción es que es intensidad que lleva a acciones muy fácilmente y si son muy solo canalizadoras y no muy buenas como pensadores racionales, van directo. Entonces, escuchan algo, se enojan y van directo a la acción, a la reacción, sin más porque su corazón les dijo tal cosa y la verdad es que no. Puede haber mucho error en lo que escucharon, mucho prejuicio, mucho de este efecto espejo cuando decimos como que si nosotros somos de alguna forma lo estamos viendo por todos lados porque lo estamos reflejando. Entonces, no, puede Mm. que a lo mejor yo soy una persona muy injusta y estoy viendo injusticia en todos lados donde tal vez no lo hay. Y el peor ejemplo, porque sí hay mucha injusticia por todos La lados, verdad es que sí hay injusticia por todos lados. pero puede que yo sea injusto y estoy viendo injusticia donde no la haya. Así Mm. como creyendo que alguien me está estafando, pero en realidad es una persona súper de buen corazón y que me está ofreciendo ayuda. Pero si yo soy como de una cierta forma, voy a tender a ver que los otros también son así. Claro, entonces, bueno, hay muchas complicaciones con tener el canal eh, demasiado abierto, sin gestión.
de aquello. Y luego está lo que podríamos decir que es el camino espiritual. Siempre es como reconocer que somos canales y lo más sabio que hacer con eso es ser un canal consciente. Sí, y en realidad no lo pondría como uno de tres caminos, sino que como que uno que está muy, muy, muy lejos de esos otros dos, porque el camino consciente ya es la maestría. O sea, solamente un maestro espiritual logra tener un verdadero canal consciente y tener conexión directa con la divinidad. Entonces, eh, el real tercer canal vendría siendo un camino en el cual vamos a ir recibiendo cosas y tenemos que ser muy precavidos con lo que estamos recibiendo. Tenemos que sopesarlo con la realidad, sopesarlo con el intelecto. No hay que dividir las cosas. La espiritualidad no es divisora. Buscamos unir las cosas, unir la sabiduría, unir la disciplina, unir la racionalidad, unir la emoción, el sentimiento, la filosofía, etcétera. Y ahí tomar una decisión y de ahí reaccionar. Entonces, si uno se está comunicando con otra persona, no basta con ser canalizador y decir, uff, siento unas malas energías en esta persona. No, ve qué pasa con la persona. A lo mejor la persona tuvo un mal día y por eso tú sientes malas energías de la persona, pero no quiere decir a lo mejor que esté enojado contigo. Entonces, puede ser que uno amaneció después de unos sueños de aquello y anda así como con cara de amargado y habla como amargado, pero en realidad no tiene nada que ver contigo, no es personal y uno puede ver más. O sea, entender qué es lo que realmente quiere decirte la otra persona, tener empatía, ponerse en sus zapatos, son cosas que uno puede ir agregándole a, por ejemplo, una conversación. Lo mismo pasa con una canalización. Hay que ampliarlo. Y un una buena advertencia, las malas canalizaciones tienden a ser a través de palabras. O sea, si uno está muy atento, te va a dar cuenta que la canalización son como ideas que se meten en la cabeza, muy, muy, muy ocultas. Es como si fuera tu idea. Entonces tú lo observas y si la analizas bien, tú puedes preguntarte de dónde viene esto y qué quiere decir esto y pararlo, darle un stop. Dijimos demasiadas cosas en muy poco rato. No sé de qué estás hablando. Ujú. La idea es ir un poquito organizando las ideas para que no quede así como podrías como sintetizar, que no es lo tuyo, pero podrías sintetizarlo como en un mensaje principal, como a todas las personas que eh, tanto hacen canalizaciones como le gustaría hacer canalizaciones y nosotros estamos aquí dando guías, apoyando a ese proceso para que sea de la mejor forma posible. La síntesis es como tú pones ahí la maestría. Hay que tomar un camino de maestría y es un Mm, camino serio. No se consigue en dos sesiones que te cobran una cierta cantidad y luego te dan el cartoncito de que ahora eres canalizador. No, no es algo serio. Toma su tiempo y su maestría, como cualquier maestría. ujú, Vas a ser carpintero, a lo mejor eres un buen carpintero desde el principio, pero no quiere decir que no debas estudiar carpintería y conocer detalle o practicar. A lo mejor eres muy buen carpintero en la teoría para hacer cosas pequeñas, pero para hacer un trabajo profesional, no sé, de restauración, de templos, se requiere algo más. Entonces, lo mismo pasa con la espiritualidad y aún más, mm, porque es más compleja todavía la espiritualidad. Hay, hay más cosas que pueden salir mal. Estamos hablando de la conciencia. Entonces, es muy delicado. Te puede cambiar la vida para bien o para mal. Las personas que hacen cosas en estado de conciencia alterado no lo hacen a propósito. Las personas que terminan haciéndose daño a otras personas, en lo que uno puede llamarle una locura, no lo hacen a conciencia, están muy convencidos en ese momento que están haciendo lo correcto, o a veces ni se acuerdan. O sea, muchas personas no se acuerdan lo que hicieron.
canalizaron algo y se les metió algo y hicieron acciones y luego no se acuerdan. Ujú. Me gustó mucho eso, que lo dijeras. Creo que comparto profundamente. Es algo que les puedo compartir en mi experiencia personal. Yo llegué a este mundo como desde la terapia de shock máxima. em, y me agradó mucho la idea como de tener visiones y yo tenía una pareja que era muy canal siempre abierto, lo cual a mí me generaba una especie como de envidia, por así decirlo, de, si es que soy muy honesta al respecto, obviamente yo no lo veía y lo hubiera negado mil veces en ese momento, pero hoy día, ya habiendo caminado un camino más serio, como dice hoy, eh, puedo observar absolutamente una envidia, como un deseo de mi parte, de alguna forma, tener este cartoncito que a él le daba, el ver cosas y ver imágenes y tener estas intuiciones y de repente escuchar mensajes y que las cosas se mostraran en la realidad. Así que en algún momento me fui de lleno a querer canalizar, como registros acá, chicos, Reiki con no sé qué, canalización de energías con no sé cuánto, medicina energética del cual, no sé cuánto. Directo a, quiero trabajar con las energías, y ver cosas. Y no me fue bien. Resumen, no me fue bien, no lo recomiendo. La verdad, mira, la verdad es que yo creo que estas ideas de llegar y ver cosas están muy desde y para personas que tienen el canal muy abierto. No estoy diciendo que sea algo bueno, solamente digo que son personas con el canal muy abierto, invitando a otras personas con el canal muy abierto a hacer cosas que son relativamente fáciles para personas con el canal muy abierto. Yo, como venía del mundo del canal muy cerrado, cuando me invitan a estos espacios de personas que naturalmente tienen el canal muy abierto, era como que yo no lograba nada en el fondo. Y además me hacía sentir menos espiritual. Cuando conozco después las sabidurías ancestrales más profundas y el camino hacia adentro, el silencio, el autoconocimiento, la observación de la sombra, la terapia, ahí, ahí las cosas empiezan a cambiar. Y sí, empiezo a desarrollar una intuición, pero no es una intuición que viene de la nada. Yo puedo rastrear de dónde viene, dónde viene, dónde viene, dónde viene, dónde viene, y cuando no, lo pongo en duda. Y somos un poquito así con Or, a veces tenemos cierta intuición que podríamos sentir que es una canalización, y es como, ¿sabéis que me fui en esta volada? ¿Me llega esta información? Dejémoslo ahí y veamos qué nos dice la vida sobre si es que es cierto o no es cierto, y nunca nos tomamos tan, tan, tan en serio nuestras canalizaciones. Dicho eso, les ofrecemos este espacio para crecer juntos, es un espacio de maestría. Estos cursos que nosotros estamos ofreciendo de forma muy abierta y un regalo en el fondo, y las personas podrían decir, ah, es que no me están cobrando miles de dólares por este curso, entonces quizá hay otros cursos más avanzados y mejores y todo. Y la verdad es que la sabiduría ancestral siempre ha sido algo que está disponible, para cualquier persona que tenga el compromiso y que nosotros entendemos que requiere de una constancia. Ujú. Un verdadero maestro no, no tiene mucho deseo de recibir para sí mismo, así que su gran deseo de recibir tiende a ser ver a todos crecer. O sea, Mm. los grandes maestros tuvieron grandes maestros generalmente y su mayor deseo es que todos crezcan. Asimismo, mi mayor deseo es que todos crezcamos, porque eso va a ser bueno para todos los seres. Es algo así de simple. Entonces, que esté aquí de manera abierta es una pequeña muestra de gratitud, al fin y al cabo, Mm. a mis maestros, a todas estas personas que por milenios dieron su vida a la sabiduría y, y aquí continuamos. Y ojalá que así estemos hasta la redención.
y mucho más. Puede sonar súper egocéntrico lo que voy a decir y probablemente lo es, pero es como un regalo. Lo importante es que lo aceptamos. Lo observaba y lo aceptaba. Eh, de, para mí misma del pasado, es como esto es lo que sé hoy y que me hubiera encantado tener disponible y saber en el momento que empecé, y para tenerlo ahí para todas las personas que están en esa misma situación en la que yo me veía sin recursos para poder pagar esos cursos millonarios de canalización que yo sentía que eran más genuinos, pero estaba muy sedienta de algo profundo. Y de hecho por eso tampoco perseguí el camino de los registros acá, chicos, del Reiki, porque fui con personas que estaban que súper recomendadas y todo, y no resoné, como que lo sentía demasiado personal, era como esa persona tiene ese rollo, pero ¿de dónde está todo lo más consistente? Ya la sabiduría ancestral, estamos hablando de ciencia, o sea, esta es la ciencia de la espiritualidad, esta es la maestría y este es el verdadero camino hacia hacer canales de forma consciente y eventualmente, quién sabe, empezar a recibir directo desde la divinidad. Bueno, Hashem, que así sea. Amén, amén. Así que tanto si llevas años canalizando, si es como algo que sueñas hacer, los próximos meses de clase, y sí, meses de clases, meses, quizá años de clases, siga estudiando con nosotros, no le vamos a cobrar nada más que el deseo, las ganas, el ímpetu. No sé si se te ocurre algo más. Uno de mis maestros, él dijo, yo me demoré 20 años. Lo dijo así, sin pelos en la lengua. Él estuvo 20 años estudiando, meditando, buscando, y luego de 20 años recién pudo tener una conexión profunda. Así mismo. Así que, Y no lo digo para desmotivar, sino que todo lo contrario. Es como tener la película clara mm, y no esperar ser un maestro canalizador ahora. Y si ya canalizas, no esperar que las canalizaciones sean profundas, perfectas, sino que estar muy atento a seguir creciendo, cambiando, transformándose. Porque la espiritualidad y lo importante de la espiritualidad es que crezcamos, que nos transformemos. Si yo voy a ser un estafador, no gano nada teniendo dones espirituales. Si estoy preocupado de mi bolsillo, de mis viajes, no me sirvió de nada. Solo empeoré, retrocedí. Entonces, es importante el camino, más importante que cualquier cosa. Si tú tienes un teléfono y lo quieres actualizar a la última versión del teléfono o comprarte un teléfono nuevo, ¿por qué no hacer lo mismo con la conciencia? Tener una conciencia nueva todos los días, cada vez más actualizada. Están las actualizaciones disponibles, demora la descarga, pero vamos descargándola. y una buena pregunta que a mí me guía, o creo que ayuda a algunas personas a dimensionar, alguien me podría decir, ya, ¿y cuándo sé que yo ya tengo la actualización máxima de mi conciencia? Bueno, cuando usted sea como Buda, como Jesús, como Moisés, tenga esos niveles espirituales, ahí significa que probablemente llegó a un nivel de conciencia donde ya van a ser otras, quizá otros seres de otras dimensiones los que a ti te van a poder enseñar, etcétera. Pero hasta que no lleguemos a esos niveles de conciencia, todavía tenemos muchísimo, muchísimo en lo que podemos seguir creciendo, expandiéndonos. Sí, y bueno, siendo sinceros con los tiempos en los que estamos viviendo y todas las profecías que hay con estas fechas, si alcanzaste un nivel espiritual avanzado de maestría, se acabó el mal en el mundo. Si no se ha acabado el mal en el mundo, todavía tenemos mucha maestría Que por podemos delante. avanzar. E incluso cuando se acabe el mal en el mundo, todavía va a haber mucha maestría que poder avanzar. Entonces, es virtual creer que ya tenemos un estado avanzado de conciencia. No, somos todos unos bebés. Si estamos aquí, somos bebés. Si ya te moriste, a lo mejor alcanzaste un estado de iluminación más avanzado, porque así pareciera ser la cosa. La gente llega a un estado de conciencia avanzado y se van rapidito. Mm. Así que los próximos meses de clase serán una guía para canalizar como los pro. ¿Quiénes son los pro de todos los tiempos, los grandes canalizadores de la historia? Para nosotros, los grandes maestros que han pisado esta tierra, seres con una conciencia expandida, y de esos vamos a aprender a canalizar y ser los maestros de la conciencia paso a paso. Step by step. Esa fue nuestra introducción. Yo te dije que tenía pocas diapositivas, pero dependía de ti. No sé qué estás hablando.
Así que Redescubriendo el Árbol de la Vida es este curso, es uno de un conjunto de cursos que vamos a estar dando de forma abierta por YouTube, por Zoom, a cualquier persona que sienta las ganas de participar. Está enfocado en las sabidurías ancestrales, la investigación de más de 15 años que ha hecho nuestro queridísimo Or y comentarista y su compañera de vida y comentarista profesional. Em, con las ganas que habíamos dicho de expandir esta sabiduría para que llegue a todos los rincones de la Tierra, si es posible, donde haya wifi. Ni wow, así, mucho más que una comentario. Así Poco, que poco se habla de aquí a Tolilla y sus muchos años de investigación también. Curiosamente, en áreas que yo no le dediqué tanto empeño, así que compatibilizamos muy, muy bien. Así que todos los años, las décadas de investigación que he tenido, más todos los años de la Tolilla, suman bastante. así mismo. Así que esperamos crear un espacio acogedor para todas estas personitas espirituales rebeldes de la familia. Somos Atalia y Or, estamos a su servicio. Shalom, shalom. Infinitas bendiciones. Yo amo yo cada vez me enamoro más de este mapa. Yo lo amo, yo lo amo. Yo tengo la certeza que vinimos a este mundo a saber alimentarnos de este árbol de la vida. Y esta podría ser la más sintética definición de este árbol que está en el libro que escribió Orr hace unos años. Todo eso lo tenemos en la plataforma. Usted en el link de la descripción puede hacer clic, ingresar a nuestra plataforma, ingresar al curso, va a tener todos los recursos, las presentaciones, los videos, etc. Y creo que me gusta esta definición y la repetiría en todas las clases. Entonces, este diagramita de aquí ya sabemos que no es la verdadera figura, es una representación del árbol de la vida. Dice, nuestro maestrísimo, con 32 senderos místicos, 10 puntos que se unen. Estos son los 10 puntos. 3 veces horizontalmente. 1, 2, 3. 7 veces verticalmente, que hay varias que están No, como... no, no. No, Horizontalmente. verticalmente. 3 veces horizontalmente son las de Ah, acá. ya, perdón, perdón. 3 veces horizontalmente. No, 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 no. horizontal. Atalía, vamos, horizontal. 1, 2, 3. Ahí sí. Es- Ya. Perdón, que la neurona no me está funcionando. Estoy mezclando. Tranquilidad. 7 veces verticalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Y 12 veces diagonal. Yo las diagonales no me las sé. Pero es como algo así, ¿verdad? Es como chan, chan, chan. Claro, Así. exacto. Esas 12. Se entendió perfecto. El árbol de la vida representa las emanaciones básicas que forman y mantienen nuestra realidad multidimensional. Es un mapa fractal de todo lo creado desde la energía pura hasta las energías más densificadas, ya en forma de materia, donde la raíz está arriba o adentro, que es lo mismo, en planos superiores y el fruto se recoge en nuestro mundo físico. Mira, qué bonita la definición. Y es una locura, de verdad. Si alguien está escuchando esto y dice como, ah, sí, esto es una locura. Quiero ver más locura. ¿Dónde está la locura? O sea, imagínense que estamos diciendo que es un mapa fractal y ya lo podemos ver en los números que utiliza. 10, 3, 7, 12. Son todos números maestrísimos así, pero Lalo. Ya. Vamos a Sí, en el mismo continuar. diagrama hay otros Cuen- números. Tienes los 4 mundos, tienes Claro, esto, 1, 2, 3, cinco niveles de 4. alma, tienes 6 en el Serampín. Entonces van apareciendo todos los numeritos. Es una maravilla. Así que qué rico que estén con nosotros aquí,
pudiendo disfrutar del néctar de estos frutos de este árbol de la vida. Sí, eso es lo que Diosito quería con nosotros. El Sagrado Texto dice que cuando creó a Adán y Eva, les dijo que comieran del árbol de la vida, cosa que no hicimos. Y fuimos directo al árbol que nos dijeron no comer. Y aquí estamos. Así que bajo el contexto mismo del árbol de la vida, canalización sería, en el fondo, como una canalización consciente de la que hablamos. Bajar energías desde Atzilut es este mundo espiritual, el reino no dual o espiritual, eso lo hablamos igual en la sesión pasada. Eso sería una canalización ideal. Ideal, la maestría de la canalización. Claro, porque generalmente lo que estamos canalizando es de Malhut en Malhut y estamos encerrados en nuestro propio Sí, estamos aquí pensamiento, en un loop. o tenemos suerte y logramos ser un poquito más brujísticos y conectamos con Yesod, que es la que está directamente arriba. Y desde la ciencia incluso, ¿Puedes dibujar lo que estoy diciendo, cierto? sí, pero yo no lo creo Eso, muchas mucho. gracias. Yo creo que eso. Yo no siquiera diría que estamos en Yesod, ni Es que brujístico, ni nada. Yesod es el mundo de los sueños, no es tan lejano. Ya, Entonces, cuando tú te vas a dormir, ya estás entrando a Yesod. Entonces, no es tan raro que las personas canalicen Yesod. No es una Sefirot pura, es una Sefirot que recibe de todos lados. Entonces, sí se es cierto. puede recibir mucha negatividad desde Yesod. Claro, hasta las pesadillas están en Yesod. Claro. Entonces, esta maestría de la cual estamos hablando y de la que usted puede aprender si usted estudia con nosotros este curso desde el principio hasta quién sabe cuándo, de verdad va a tener todas las herramientas para poder hacer esto. Así que, ¿oye? Sí, mejor aún, si ya tienes las herramientas, va a tener la estructura, el esqueleto para poder soportarlo Sostenerlo no es fácil. y entenderlo e incluso recibir más, porque esto ensancha el recipiente. Entonces, si yo soy, no sé, malo para las matemáticas, ya mi capacidad está más chiquitita. Aquí vamos conectando matemática, lenguaje, arte, geometría, todo al mismo tiempo y se va ensanchando la vasija. Y lo vamos a intentar hacer lo más entretenido posible para que lo disfrutemos todos juntos y que no sea una lata como en el colegio. Así es. Entonces, como puedes ver, el principal puente entre el mundo espiritual y los demás mundos es Geset, aquí. Entonces, este de aquí para arriba, pum pum, mundo espiritual, aquí para abajo los otros mundos, y el puente entre Binah, que es 100% espiritual, y la dualidad está aquí. Este es el puente. Ujú. Entonces, Es la esfera dual más elevada. de los mundos más puros que existen, que están en completa unidad, esos tres mundos de arribita, la primera puerta armónica, por decirlo de alguna forma, es desde esta esfera de la dimensión de Binah a la dimensión de Gesed. Desde esta dimensión, la dimensión de Geset, o nivel de conciencia, podríamos decirle de esa forma, podemos canalizar milagros que desafían las leyes naturales o de causa y efecto. Así es, cuando se dice que Moisés separó las aguas y el pueblo que estaba escapando de los egipcios se salvó, él conectó con esa esfera. Literalmente, 72 es el valor numérico de la palabra. Podemos verlo después con... No, tranqui, esto es muy corto. Ok. De la palabra bondad, que es el nombre de la esfera, y cada sección de esa historia está hecha con 72 letras exactas. Entonces, es muy bonito. De hecho, de ahí salen nombres de Dios que son los que nosotros usamos en las meditaciones cabalísticas que hacemos todos los días. Y todo se lo vamos a enseñar durante estos próximos días con lujo de detalle. 13-13. Esto lo habíamos mencionado la vez anterior, no lo vamos a repetir, pero si quiere le puede poner pausa al video y verlos con mayor claridad, que son conceptos que se asocian a GESE, todas diferentes formas de hablar de bondad, compasión, altruismo, servicio, caridad. Disclaimer, aviso, los colores no tienen nada que ver con los conceptos, no se preocupen en encontrar aquí relaciones, son solamente conceptos disparados en cualquier otro. Esto solo lo vamos a mencionar, lo traigo a colación porque este diagramita nos va a ir guiando
em, en nuestro recorrido para ir como conociendo la dimensión de Gesed, que es una dimensión multidimensional e infinita, pero vamos a irnos guiando por algunas cositas. Sí, tenemos una tendencia a asignar una cosa a una cosa. Entonces, estamos hablando de esta esfera, la esfera se llama bondad, entonces esta esfera equivale a bondad. No, bondad es solo un nombre que le ponemos a algo que es gigante. Cuando digo gigante es muchas veces más que todo el plano físico. El plano físico vendría siendo el 1% de todo este gran diagrama que estamos mostrando y esta esfera vendría siendo muchísimas veces más grande que el mundo físico. No sabría decir cuántas esferas más grandes, pero ya esta esfera se nos hace demasiado grande. O sea, no sabemos nada del mundo. Por más que tengamos tecnología, intentamos saber cómo es el mundo, cuál es el límite de este mundo, no podemos verle un límite. Hay por ahí Mm. unas teorías locas que están saliendo que me encantan, que dicen que estamos dentro de un hoyo negro. Entonces, el final de los finales en realidad no es ningún final porque está curvado y se vuelve a meter como en un toroide por otro lado. Entonces, ya la cosa se pone más simpática. Simpática. Pero todo eso es chiquitito. Es el talón del cuerpo de alguien. En cambio, ya este GC es como el torso, por decirlo de alguna forma. Sí, es mucho Absolutamente. más grande. Sí, ¿no? Y para que se haga una idea, estábamos conversando con ahora ese tema. Cada una de estas esferas tiene un Gesed. Entonces está el Gesed de Keter, el Gesed de Joma, el Gesed de Binah, el Gesed de Gesed, el Gesed de Gebra. Y además, dentro de esta esfera hay un árbol de la vida. Entonces está el Keter de Gesed, el Joma de Gesed, la Inanna de Gesed, el Gesed de Gesed. Entonces, de adentro hay un árbol de la vida. Y así con todas, cada una. Y una de adentro, y esta de adentro, y así. ¿Por qué? Porque es un fractal. Es una especie como de algoritmo matemático que se replica y se replica y se replica, y por ende, cada dimensión es como básicamente infinita. Dicho eso, vamos a intentar hacerlo un poquito más finito Pequeño paréntesis. y hacer una estructura para estudiarlo. Pequeño paréntesis. Este mismo fractal nosotros lo observamos en el mundo físico. No es algo que nos estemos inventando, pura teoría, axioma. Y lo hablamos desde las primeras clases, ¿no? Sí, están ahí, así lo puedes ir a intrusiar. Pueden ir a ver las primeras clases donde hablamos mucho de Entonces, eso. por ejemplo, tú puedes ver, no sé, el ojo humano y va a ver así como una ramificación y una cosita al centro y luego ves al cielo y vas a ver, si tiene un telescopio, va a ver galaxias que se parecen mucho al ojo humano y después tiene un microscopio y puedes ver que hay células que se parecen mucho y así sucesivamente. Más bajo todavía es el átomo, oh, también se parece mucho, tiene estructura parecida. Entonces, sí se está autorreplicando esta vida desde lo más pequeñito a lo más grande. Alguien hater podría decir de que Dios no era tan creativo, así que tomó así como una regla y lo hizo todo así medio parecido. Como que ya filo, copy paste, copy paste. Pero Claro, no, no, es más complejo que eso. Así que eso, es muy eficiente. Dios, eso es lo que pasa. Si tú usas la fractalidad en un simulador, como se hacía con los programadores de antaño cuando los computadores eran mucho menos me poderosos, gustaste, es eficiente, Dios. es brutalmente eficiente. Es como demasiado eficiente. Los juegos anteriores a la modernidad, había juegos tridimensionales que hacían simuladores de la vida como el famoso GTA. Y era increíble porque corrían en computadores muy antiguos. Corrían muy bien. Entonces, todo eso era posible porque había mucha más inteligencia y fractalidad en el código. Hoy en día ya hay una utilización de recursos absurda, todo lineal, llegar y programar. Y gasta mucho más recursos. De verdad que solamente tú entiendes esa conversación, pero te amamos así. Mata cada día. Vamos entonces a partir con esta diapositiva la próxima clase para ir cerrando con el objetivo de avanzar eh, hacia la meditación. Vamos a dejar las Atalía preguntas para después. Las Creo que contestamos a media.
Claro, creo que ya la habíamos contestado, entonces yo creo que quizás como cerrar la preguntalidad de hoy día era cómo definirías un buen canalizador, una buena canalizadora y cuánto tiempo tomaría llegar a este nivel. Sí, definitivamente ya está contestado. Así que, por si lo escuchó pero se lo perdió, un buen canalizador es alguien que ya tiene una maestría. ¿Cuánto tiempo puede llegar a ese nivel? Vidas. Décadas, vidas. Vidas, si somos honestos. Ujú. Hay gente que lo ha hecho en décadas, así que es posible hacerlo en décadas. Entonces, mientras antes iniciamos y nos tomamos muy en serio esto como nuestra prioridad en nuestra vida, mejor. Yo diría que un buen canalizador sabe que la espiritualidad es su prioridad número uno en la vida y el resto de las cosas como que giran en torno a eso y no al revés. Ujú. Pequeño paréntesis y una gran ayuda. Esto hay que grabárselo bien, no es broma. Hay muchas trampas en este camino. En el camino de la academia no hay trampas. Tú estudias, te memorizas, sacas el resultado. Bueno, sí, van a haber muchas otras trampas, Siempre pero, hay una. pero en general todo es muy preestablecido. Hay carreras que son ya brutalmente preestablecidas. Tú aprendes de memoria, aplicas de memoria, eres el experto. Como a veces derecho. Por ejemplo, sí, por supuesto, en ciertas áreas del derecho es cosa de conocerse el código y todo el detalle y lo que sea la jurisprudencia de los jueces anteriores, etcétera, y ya eres experto en algún área en particular. Aquí es mucho más difícil. Estamos hablando de la conciencia. Entonces, es algo muy profundo y al mismo tiempo lleno de trampas. Nuestra propia conciencia nos está borrando la memoria a diestra y siniestra. Hay un subconsciente en el cual no tenemos acceso directo, hay un programa. Entonces, al igual que uno anda con un teléfono y no deja que nadie le esté introduciendo ninguna actualización ni ningún software, uno tampoco con la conciencia va a dejar que ninguna persona o ente entre y empiece a instalar software. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Y Me gusta. insisto, está lleno de trampas. Tenemos un egocentrismo. Y el egocentrismo se puede engañar con mucha facilidad. Nos Mm. engaña todo el tiempo. Va a poner tu deseo carnal o tu hambre o cualquier cosa por sobre el deseo de que se lo cambie con mucha facilidad. Me gusta que lo hayas mencionado, lo hemos dicho muchas veces, pero lo podemos volver a repetir. Em, que el camino espiritual esté lleno de trampas no es porque alguien te odie, te está persiguiendo o estamos metiendo miedo. Lo que pasa es que el camino espiritual es el camino más poderoso. Es el camino donde tú puedes llegar a tener una influencia no solamente en ti, sino que en el universo completo. No El por nada los grandes emperadores a lo largo de la historia se han dedicado a matar a personas espirituales. Entonces tú matas a a las personas sabios. espirituales y después gobiernas. Pero si tratas de gobernar mientras que las personas tengan sabios, va a ser muy difícil. Así que se han dedicado a hacerlo La sistemáticamente. sabiduría espiritual, el camino espiritual es el camino de mayor poder. Tú mientras realmente más conciencia abarques, más poder tienes sobre este mundo, sobre las otras dimensiones, o sea, empiezas a convertir en un ser cada vez más realmente superpoderoso. Por ende, el universo tiene estas trampas para poder evaluar a quién le deja tener este nivel de poder. O sea, no puede dejar que cualquier persona tenga niveles de poder que pueden llegar a destruir universos enteros. Y uno cree que no es cierto, pero es la verdad que va entrenando, 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 entrenando. Y es mucho el poder que uno puede tener solamente con una conciencia expandida. Y lo vemos en los santos de grandes tiempos que hacían milagros, cuestiones impresionantes, y parece que se puede hacer más que eso todavía. Pero para eso existen pruebas. Pruebas de que te aseguren de que a medida que vas creciendo también eres ético, eres coherente, tienes las capacidades para poder sostener ese nivel de poder. Entonces también hay que agradecer estas trampas y como gracias trampas, porque así no me dan más poder del que yo puedo también gestionar. Para que lo veamos también desde otro lugar y no desde el miedo, porque hay personas que de repente nos acusan a nosotros de estar como metiendo miedo con la ley del karma y con estas trampas y como a- advirtiendo del egocentrismo. Y lo que estamos diciendo es describiendo cómo sabemos y los maestros nos han enseñado qué es. Sí, exacto. Y cuando tú sabes que hay egocentrismo y lo observas, te puedes hacer responsable y hacer algo al respecto. Si no lo tienes en cuenta,
va a existir de todas formas y Claro, va a ser de la suya. Y lo vemos y te vas a todo sufrir. el tiempo. ¿Por qué? Porque influye en nuestras decisiones, influye en nuestras creencias y nos va a llevar por caminos muy lejanos al del crecimiento y la transformación. Así que agregamos esta nueva parte donde nosotros te invitamos a hacerte preguntas de reflexión. Es exactamente la misma pregunta que invitamos a hacer las personas la semana pasada, eh, pero más hablando sobre el tema de la canalización o este deseo de canalizar energía. ¿De qué tanto de mi canalización eh, está inconsciente o no tan inconscientemente atada a la esperanza de ser reconocido, aceptado, admirado, corroborar de que yo tengo algún avance espiritual o incluso desde la necesidad de generar recursos para fin de mes? Entonces mi canalización se mueve más por un deseo de placer, de sentirme espiritual, un miedo al dolor, de sentir que no soy espiritual, un deseo de ganancia, un miedo a perder, un deseo de alabanza, un miedo a las críticas, un deseo de reconocimiento, un miedo a ser insignificante. Estos son los conocidos 8 dharmas mundanos del budismo y dicen que suelen ser nuestras motivaciones egocéntricas, que incluso cuando estamos haciendo algo espiritual, le van quitando el factor Ujú. y finalmente no nos permiten dar desde un altruismo genuino o desde una verdadera libertad de conciencia. Somos esclavos mientras todavía somos movilizados en el fondo por estas de acá. ¿Sí? Así que para la reflexión y mientras más conclusiones saque, mejor, mejor. Oh, me di cuenta que de verdad canalizo por todas, por esto y por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo le prometo que probablemente si yo me pongo a pensar todas las veces que me pongo a hacer estas clases por esto mismo, me pasa. Mm. Yo lo tomaría como una especie de, así como un ikigai. Un ikigai. Es donde está este diagramita que uno pone, va poniendo las cositas y respondiendo las todas. Yo creo que uno debería hacer el mismo ejercicio con estas 8 cositas. O sea, ¿qué placer yo estoy buscando con esto? ¿O qué dolor me causa? ¿O qué miedo me da? ¿Qué ganancia estoy buscando? ¿Qué pérdida? ¿Qué tipo de reconocimiento estoy buscando? Entonces, hay que, hay que observarlo, hay que buscarlo. No va a Mm, aparecer por sí solo. Entonces uno puede creer que algo lo está haciendo sin ninguna búsqueda de reconocimiento, pero en el fondo algo hay en el subconsciente. Tenemos que entender que el subconsciente no está aquí y ahora presente, está oculto. Está, pero no está. Entonces, a lo mejor en mi infancia nunca me dijeron, no sé, buen trabajo. Ah, llegué con un 6,9 y me dijeron, ah, pucha, pudo haber sido un 7. Ah, esas son en Chile. claro, esas son en Chile las notas y la máxima es un 7, 6,9 es como prácticamente al lado del 7, pero no es el 7. Ah, entonces puede que ahí tenga una heridita de falta de reconocimiento y nunca fui capaz de darme yo mismo el reconocimiento y decir, chuta, soy coherente. Hago todo lo mejor que puedo, entonces yo mismo me reconozco, yo no necesito reconocimiento de nada. Y hay que hacer ese ejercicio activamente, si uno no lo hace, va a estar ahí por oculto, o tal vez no tan oculto, un deseo de fama o reconocimiento, o un miedo a lo contrario y así. Un miedo a la escasez, un miedo a que no haya dinero, qué sé yo, etcétera, etcétera. Maravilloso. Dicho eso, entonces ya en la próxima sesión sabemos que nos vamos a introducir la emisión de GESET. Como les habíamos dicho, vamos a comenzar con esta diapositiva, que son algunas, algunas correspondencias de la Sefirot de GESET de la bondad divina. Recuerde que es la dimensión que nos asegura que nuestra canalización sea de alta frecuencia o de un alto nivel de conciencia. Si no viene de GESET, eh, la verdad es que no, no trae buenas cosas, ni para ti, ni para el al que le canalizaste, ni para el mundo, ni para nada. Lo siento, eso es lo que yo no lo inventé. No me creas si no quiere creerme. Me- lo dicen los sabios que saben más que yo. Y yo les creo a ellos. Así que
Si es que siente la motivación, por favor, únase a nuestra comunidad. Tenemos una comunidad virtual de WhatsApp, tenemos un grupo, ahora vamos a volver al Zoom, siempre abrimos un espacio de reflexión, pregunta y respuesta, y además meditamos en conjunto en vivo. Si no se puede unir a las sesiones en vivo, tenemos todas las meditaciones en el canal. Así que vaya al canal y medite, porque la gracia de estudiar es meditar. Sí, esto es un solo ejercicio. Meditación, estudio, reflexión. Esas tres cosas son una sola cosa. Hay un día que estamos locos, la gracia de estudiar es meditar. No tiene sentido. Pero sí, meditar es realmente el ejercicio más poderoso que Y no es hacemos. lo mismo llegar y meditar que primero estudiar y luego meditar. No es lo mismo, pruébelo. Se va a dar Pruébelo, cuenta. pruébelo. Dicho eso, muchísimas bendiciones. Nos estaremos viendo entonces el próximo domingo. Y, y eso, bienvenida a la maestría. Shalom, shalom. Shalom, shalom.